Volé 18 horas para asistir a la boda de mi hermana. En el lugar, mis padres me detuvieron. Solo se permite a la familia. No estabas invitada. Ver. Con el corazón roto, me fui. 3 días después, mamá llamó, la cuenta es de $38K. ¿Cómo vas a pagar? Pagar. Me reí y dije algo. Mamá jadeó. Mi nombre es Athena Sinclair. Tengo 34 años. Hace 3 meses, volé 18 horas para asistir a la boda de mi hermana. Cuando llegué al lugar, mis propios padres bloquearon la entrada y me dijeron que me fuera. Solo se permite a la familia, dijo mi mamá. No estabas invitada. Me quedé allí con el vestido que había elegido 2 meses antes. Sosteniendo el regalo que había envuelto la noche anterior en la cama de mi hotel y observé la cara de mi madre que no mostraba nada, ni culpa, ni duda, solo una puerta cerrándose. Yo había firmado todos los contratos de proveedores para esa boda. Cada uno, mi nombre, mi tarjeta de crédito. Había pagado el depósito hace meses y nunca lo pensé 2 veces. 3 días después, ella llamó. No para disculparse. Llamó por una factura, $38.000. Y lo que dije a continuación, ella no se lo esperaba. Antes de contarte lo que pasó, tómate un momento para darle me gusta y suscribirte. Pero solo si realmente disfrutas esta historia. Además, deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde me escuchas. Ahora, permíteme llevarte de vuelta al pasado noviembre. El día en que mi hermana anunció su compromiso. Era un martes por la noche en Londres. Lluvia de noviembre golpeando la ventana de mi apartamento. Mi teléfono vibró con una solicitud de FaceTime de Brooke, mi hermana menor, de 26 años. Recién graduada, todavía viviendo a 10 minutos de nuestros padres en Cedar Bluff, Tennessee. Contesté. La cara de Brooke llenó la pantalla, radiante. Detrás de ella, pude ver a nuestra madre, Diane, arreglando algo en la encimera de la cocina. Estoy comprometida, chilló Brooke, mostrando un anillo. Garrett me propuso matrimonio anoche en el viñedo. Fue perfecto. Sentí una felicidad genuina hincharse en mi pecho. Brooke, eso es increíble. Felicidades. Gracias. La familia de Garrett está muy emocionada. Los Calvel ya ofrecieron su granero como lugar. ¿Puedes creerlo? Conocía a los Calvel. Todos en Cedar Bluff los conocían. Eran dueños de la cadena de concesionarios de automóviles más grande en 3 condados. Garrett Calvel era el hijo menor. Educado, guapo, de buena familia. Mamá, saluda a Athena, dijo Brooke, inclinando el teléfono. Diane se inclinó hacia el encuadre. Ella sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Hola, cariño. Buenas noticias, ¿verdad? Lo es, dije. Empezaré a buscar vuelos. ¿Cuándo es la fecha? Una pausa. Diane miró a Brooke, luego de nuevo a mí. Oh, no gastes una fortuna en un billete de avión. Es solo una boda pequeña. Mamá, es la boda de Brooke. Voy a ir. Bueno, ya veremos. Diane se enderezó. De todos modos, tenemos mucho que planear. Dejaré que Brooke te informe. Desapareció del encuadre. Brooke charló durante otros 10 minutos sobre flores y paletas de colores. Escuché y sonreí y tomé notas, pero algo se sentía pesado en mi estómago. Esa era la primera vez en 2 años que tenía una razón para volver a casa. Debería haber prestado más atención a lo mucho que mi madre estaba tratando de evitarlo. 2 semanas después, llamó Diane, no Brooke. Diane, un miércoles por la tarde, lo que significaba que era por la mañana en Tennessee. Y ella había estado pensando en esto desde que se despertó. Athena, necesito hablar contigo sobre algo práctico. Está bien.
El lugar requiere una tarjeta de crédito archivada para mantener la reserva. Tu padre y yo. Bueno. Ya sabes, nuestro crédito no es muy bueno después de la refinanciación. Y Brooke acaba de graduarse. Ella no tiene historial. Me recosté en mi silla de escritorio. Ya sabía dónde iba esto. El catering necesita lo mismo, continuó. ¿Y la floristería y el fotógrafo? Son 4 contratos en total. Solo necesitamos a alguien con buen crédito para firmar. Le harías un gran favor a tu hermana. ¿De cuánto estamos hablando? El total asciende a aproximadamente $41.000. Pero solo pagarías $3.500 como depósito. El resto se carga después del evento. $41.000 bajo mi nombre. Mamá, eso es mucho dinero. No es tu dinero. Es solo tu nombre en el papeleo. Nosotros nos encargaremos de los pagos después. Te prometo que me aseguraré de que todo se resuelva. Había escuchado esa promesa antes. Cuando tenía 22 años, firmé un préstamo de coche para mi padre. Me tomó 3 años desenredar eso de mi informe de crédito. Cuando tenía 28 años, le transferí a Diane $4.000 para una emergencia de fontanería que resultó ser la matrícula del semestre de Brooke. Pero esta era la boda de mi hermana, y yo era la hermana mayor, la que tenía el trabajo estable. La buena puntuación de crédito, el salario de Londres. De acuerdo, dije. Envíame los contratos. Me dije a mí misma que esto es lo que hace la familia. Firmé todos los documentos esa semana sin leer la letra pequeña 2 veces. Durante los siguientes 3 meses, la boda tomó forma, y yo la observé desde afuera. Brooke creó un chat grupal llamado Calvel Wedding Crew. No me añadieron. Me enteré cuando me reenvió accidentalmente un mensaje para el chat. Una foto de opciones de vestidos de dama de honor con el pie de foto, voten, chicas. Yo no era una de las chicas. Llamé a Brooke 2 veces para preguntar sobre el código de vestimenta. La disposición de los asientos, si quería que preparara un brindis. La primera vez dijo que me devolvería la llamada. La segunda vez dejó que fuera al buzón de voz y envió un mensaje de texto 1 hora después. Súper ocupada con la planificación. Hablamos pronto. Llamé a Diane para preguntar si había algo más en lo que pudiera ayudar. Ella dijo, todo está arreglado, cariño. No tienes que preocuparte por nada. Nunca recibí una invitación formal, ni una impresa, ni una digital. Pero me dije a mí misma que eso era normal. Yo era la hermana. No le envías una invitación a tu propia hermana. Ella es familia. Está automáticamente incluida. Luego, 2 semanas antes de la boda, Brooke publicó una foto en Instagram. Cena de ensayo en un restaurante en Cedar Bluff. Brooke con un vestido blanco de verano rodeada de damas de honor. Diane radiante a su lado. El pie de foto decía, toda mi familia, todo mi mundo. Me quedé mirando esa foto durante 11 minutos. ¿Conté? Yo no estaba. No me habían invitado a la cena de ensayo. Casi llamo, casi pregunto por qué, pero me convencí de no hacerlo. Tal vez el ensayo era solo para el cortejo nupcial. Tal vez asumieron que no podía llegar temprano. Tal vez estaba pensando demasiado. Puse mi alarma para la mañana siguiente. Tenía un vuelo que tomar. Pedí una semana completa de vacaciones. Solo tengo 20 días al año y pasé 5 de ellos en este viaje. Mi boleto de ida y vuelta, Londres a Chicago, Chicago a Nashville, costó $1.400. El hotel en Cedar Bluff, 4 noches en el único lugar decente de la ciudad, $680. El regalo de bodas de Brooke. Un juego de cuchillos de primera calidad que había mencionado querer durante un FaceTime aleatorio. Hace meses. $720. El total de mi bolsillo antes de siquiera pisar suelo de Tennessee, $2.800.
En el primer tramo del vuelo, en algún lugar sobre el Atlántico. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de notas. Había estado redactando un brindis durante semanas, nada demasiado largo, tal vez 2 minutos. Quería contar la historia de cómo Brooke solía hacerme jugar a las bodas con sus animales de peluche. Cuando tenía 5 años. Como siempre me asignaba el papel del sacerdote, nunca el de la novia. Pensé que era divertido. Pensé que la gente se reiría. Lo practiqué 2 veces con mis auriculares puestos, susurrando en mi bufanda para que el hombre del 14C no pensara que había perdido la cabeza. Cuando aterrizamos en Chicago para la escala, le envié un mensaje de texto a Diane. Acabo de aterrizar en Chicago. Un vuelo más. No puedo esperar a ver a todos. No hubo respuesta durante 40 minutos. Luego, justo antes de abordar la conexión a Nashville. Ok, ocupada. Nos vemos mañana. 5 palabras, sin signo de exclamación, sin buen viaje, sin estamos emocionados. Me quedé mirando el mensaje mientras el agente de la puerta llamaba a mi grupo de embarque. Casi le hago una captura de pantalla y se la envío a mi amiga Lee en Londres con el pie de foto. ¿Es esto raro o estoy loca? Pero no lo hice. Guardé mi teléfono, abordé el avión y me dije a mí misma que todo estaría bien una vez que llegara. 18 horas de viaje. 5 palabras de vuelta. Me registré en el Magnolia Inn a las 9:30 de un viernes por la noche. La mujer de la recepción sonrió y preguntó si estaba en la ciudad para la boda de Calvel Sinclair. Aparentemente, todo el pueblo lo sabía. Dije, sí. Ella dijo, qué bonito. Debes ser amiga de la familia. Dije, algo así. La habitación era pequeña pero limpia. Colgué mi vestido en el armario. Un modelo azul marino oscuro que había encontrado en una boutique en Covent Garden. Puse el juego de cuchillos envuelto en el escritorio. Apoyé mi teléfono contra la lámpara y llamé a Brooke. Sonó 4 veces y fue al buzón de voz. Le envié un mensaje de texto a Diane. Registrada. ¿A qué hora debo llegar al lugar mañana? 1 hora después. Ceremonia 2 de la tarde. Eso fue todo. Ni ven temprano, ni desayunemos primero, ni tu padre quiere verte. Me senté al borde de la cama y me miré en el espejo al otro lado de la habitación. Había volado 18 horas. Había gastado casi $3.000. Había firmado contratos por $41.000. Y mi madre no pudo darme más que 2 palabras y 1 hora. La última vez que había estado en Tennessee fue hace 2 años para el funeral de mi abuela. Diane apenas me habló entonces, tampoco. Pasó todo el servicio susurrando con Brooke y saludando a los vecinos. En la recepción posterior, alguien le preguntó a Diane cuántos hijos tenía. Ella dijo, solo una, Brooke. Yo estaba de pie a 6 pies de distancia sosteniendo un plato de ensalada de patatas. Planché mi vestido esa noche como si me estuviera preparando para una entrevista de trabajo. Lo cual, en cierto modo, era. Estaba audicionando para ser parte de mi propia familia. Puse la alarma a las 8 y apagué la luz. No pude dormir. El Magnolia Inn tenía paredes delgadas. Y la pareja de al lado estaba viendo un concurso a todo volumen. Pero no era el ruido lo que me mantenía despierta. Era la cuenta. $2.800 para este viaje. $38.000 aún pendientes en mi tarjeta de crédito. 6 años enviando dinero a casa cada vez que Diane llamaba con una nueva crisis. El calentador de agua, el seguro del coche de Brooke, el déficit del impuesto a la propiedad. Nunca lo sumé todo. Tenía miedo de hacerlo. Pero tumbada allí en la oscuridad, hice algo peor. Sumé lo otro. Las llamadas que nunca llegaron. Los cumpleaños en los que Diane enviaba un mensaje de texto, feliz cumpleaños, a las 11 de la noche o se olvidaba por completo. La Navidad en la que intenté hacer FaceTime y nadie contestó porque estaban en la fiesta navideña de
Los Henderson y no lo habían mencionado. Las fotos de graduación en la chimenea de Diane. 3 de Brooke, 0 mías. Si seguía así, pagando y apareciendo y fingiendo que el silencio no dolía, ¿qué perdería? No dinero. Me perdería a mí misma. Me convertiría en la mujer que compra su propio asiento en Acción de Gracias y aún así la ponen en la mesa de los niños. La mujer que extiende cheques y obtiene notas al pie. Pero esta noche, elegí creer una vez más. Quizás mañana sería diferente. Quizás Diane solo estaba estresada por la boda. Quizás Brooke estaba abrumada con los detalles de último minuto. Quizás cuando entrara mañana, mi madre me abrazaría y diría, me alegro mucho de que estés aquí. Quizás. Puse mi alarma y me dije a mí misma. Esta es la última vez que apareceré esperando algo que nunca me han ofrecido libremente. Mañana. Descubriré si la esperanza era suficiente. Cerré los ojos. El sueño llegó lento y escaso. Sábado, 1:45 de la tarde. El granero de Meadow Creek se alzaba en 12 acres de pastizales ondulados a las afueras de Cedar Bluff. Cercas blancas, luces de hadas colgadas entre los robles. Un camino de grava bordeado de frascos de vidrio y flores silvestres que conducían a la entrada. Parecía una revista. Aparqué mi coche de alquiler en el extremo del estacionamiento. 30 o 40 vehículos ya estaban allí. Camionetas, sedanes, algunos SUV de lujo que gritaban el dinero de los Calvel. Los invitados se dirigían al granero en grupos, sosteniendo programas y ajustándose los sombreros. Alisé mi vestido, cogí la caja de regalo y caminé hacia la entrada. Mis tacones se hundieron ligeramente en la grava. El aire olía a hierba recién cortada y humo de barbacoa de algún lugar detrás del granero. Vi a mi padre primero. Frank estaba cerca de las puertas dobles del granero con un traje alquilado que no le quedaba bien. En los hombros. Estaba estrechando la mano de un hombre mayor que no reconocí. Probablemente alguien del lado de los Calvel. Cuando Frank levantó la vista y me vio, su cara cambió. La sonrisa educada se desvaneció. Sus ojos se abrieron, luego se estrecharon, luego miraron sus zapatos. No me saludó con la mano. No caminó hacia mí. Se dio la vuelta y entró. Seguí caminando. A 15 yardas de la entrada. 10:05. Las puertas dobles se abrieron desde adentro y mi madre salió. Diane llevaba un vestido de seda champán de madre de la novia. Tenía el pelo arreglado. El maquillaje perfecto. La mandíbula tensa como el hormigón. Se detuvo directamente en mi camino, con las manos entrelazadas delante de ella, no abiertas. No acogedoras. Una barricada. Su voz era baja, controlada. Hola, mamá. Lo logré. No me abrazó. No se hizo a un lado. ¿Qué haces aquí? Estoy aquí para la boda de Brooke. Mamá, tienes que irte ahora. Las palabras cayeron como una bofetada. Parpadeé. La caja de regalo de repente se sintió muy pesada en mis manos. ¿Qué? Volé 18 horas. Baja la voz. Sus ojos se dirigieron a los invitados que pasaban detrás de mí. La gente está mirando. Mamá, soy tu hija. Diane se acercó. Lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume. El mismo ese de lauder que había usado toda mi vida. Su voz bajó a un susurro que cortó más profundo que cualquier grito. Solo la familia está permitida dentro. No estabas invitada. Me quedé allí. La grava se movió bajo mis tacones. Una pareja de unos 60 años pasó, mirándonos. La mujer sonrió educadamente. Diane le devolvió la sonrisa. En el segundo en que pasaron, su cara volvió a ser de piedra. No invitada, dije. Firmé todos los contratos para esta boda. Pagué el depósito. Esto no se trata de dinero.
Esto se trata de lo que es apropiado. ¿Apropiado? Atena, por favor, no hagas una escena. Detrás de ella, a través de la puerta del granero medio abierta, pude ver sillas blancas dispuestas en filas, guirnaldas de eucalipto colgadas de las vigas. Un cuarteto de cuerda calentando cerca del altar, todo lo que había financiado con mi firma. Frank apareció en la puerta. Miró a Diane, luego a mí, luego al suelo. Se metió las manos en los bolsillos y no dijo nada. Absolutamente nada. Desde el interior, una voz de mujer llamó, cálida, sureña, segura. Diane, ¿quién es? ¿Todo bien? Vi a Diane enderezar la columna. La vi poner una nueva sonrisa antes de girarse a medias hacia la voz. Y esa voz, aprendería en unos 3 segundos, pertenecía a Margaret Calvell, la madre del novio. La mujer a la que le habían dicho que mi madre solo tenía una hija. Margaret Calvell atravesó las puertas del granero con un vestido lavanda y perlas. Era alta, de pelo plateado. El tipo de mujer que dirige la subasta de la iglesia y el evento de recaudación de fondos del condado, y todavía tiene tiempo para arreglar sus propias flores. Se comportaba como alguien que nunca había sido avergonzada en público, ni una sola vez. Diane, ¿todo bien por aquí? La mirada de Margaret se posó en mí. Sonrió, abierta, expectante. Diane se encendió como un interruptor. Su voz se volvió cálida como la miel. Oh, no es nada. Margaret. Solo una pariente lejana que se equivocó de lugar. Pasa con estos grandes eventos. ¿Pariente lejana? Lo dijo mientras me miraba directamente. Margaret estudió mi cara. Oh, pensé que solo tenías una hija, Diane. El silencio duró quizás 2 segundos. Se sintieron como 20. Diane se rió, un sonido brillante y frágil. Así es. Esta es una prima de fuera de la ciudad. Solo está confundida con el horario. Margaret asintió lentamente, me miró una vez más, luego tocó el brazo de Diane. Bueno, dile que la ceremonia comienza en 10 minutos. Deberíamos entrar. Margaret volvió adentro. Las puertas del granero se cerraron suavemente detrás de ella. Miré a mi madre. Ella me miró. En sus ojos, no había culpa, ni vergüenza, ni un atisbo de lo siento. No tuve otra opción. Solo miedo. Miedo animal crudo y acorralado. El tipo que viene cuando una mentira que has estado alimentando durante meses está a punto de ahogarte. Una prima, dije. Atena, por favor. Les dijiste que solo tienes una hija. Es complicado. No lo entenderías. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo llevas diciéndole a la gente que no existo? Ella no respondió. Miró hacia el estacionamiento, deseando que desapareciera. Fue entonces cuando comprendí. No se olvidó de invitarme. Me borró. Y lo había estado haciendo durante años. Cada músculo de mi cuerpo quería atravesar esas puertas. Pararse en medio de esa ceremonia y decir lo suficientemente alto para que Margaret y Garrett todos los invitados en el granero escucharan. Mi nombre es Athena Sinclair. Soy la hija mayor de Diane y pagué por cada flor. Cada plato y cada nota que ese cuarteto de cuerda está tocando. No lo hice. Miré el granero, las luces de hadas, las guirnaldas. El suave resplandor dorado a través de las ventanas. Miré a mi madre, todavía de pie en mi camino como una centinela. Miré la sombra de mi padre justo dentro de la puerta, con los hombros encogidos. Las manos todavía en los bolsillos. Y tomé una decisión. Me agaché y puse la caja de regalo en el escalón de piedra suavemente como si importara. Quédate con el regalo, dije. Es para Brooke. Los hombros de Diane bajaron media pulgada. Alivio. Pensó que había terminado. Gracias, Athena. Esto es realmente para... No. Levanté una mano.
No expliques. No justifiques. Te escuché. Escuché cada palabra. Me di la vuelta y volví por el camino de grava, pasando los frascos de vidrio. Pasando a la pareja que todavía llegaba, tomados de la mano, riéndose del calor. Pasando mi coche de alquiler, y luego hacia él. Abrí la puerta, me senté, la cerré. Luego lloré. No el tipo de llanto ruidoso, sino el tranquilo, el tipo en que tu pecho tiembla. Pero tu boca permanece cerrada. Porque incluso a solas en un estacionamiento, te han enseñado a no hacer una escena. Me quedé allí unos 10 minutos. Por las ventanas abiertas, oí al cuarteto de cuerda empezar el canon de Pachelbel. La ceremonia estaba comenzando. Encendí el motor y salí del estacionamiento. Por el espejo retrovisor, el granero Meadow Creek se redujo a una mota de luz. No di un solo portazo. No levanté la voz ni una vez. Simplemente me fui. Y por primera vez, irme se sintió como lo más fuerte que jamás había hecho. Ahora, sé que muchos de ustedes están pensando, Athena. ¿Por qué no lo dijiste allí mismo delante de todos? Confíen en mí, me lo pregunté todo el camino de regreso al hotel. Pero déjenme preguntarles algo. Si su madre los mirara fijamente a los ojos y los llamara primo delante de un extraño, ¿qué harían ustedes? Dejen su respuesta en los comentarios. Y si esta historia les está llegando cerca de algo real, denle a me gusta. Ayuda más de lo que creen. Ahora, volvamos a la historia. Regresé al Magnolia Inn en piloto automático. Las carreteras estaban vacías. Todos en Cedar Bluff estaban en la boda, aparentemente. Dentro de mi habitación, me quité los tacones y me senté en la cama, todavía con mi vestido. El rímel corrido, las manos temblando. El brindis que había escrito todavía estaba abierto en mi aplicación de notas. Lo cerré sin leerlo. Luego abrí mi portátil. 4 correos electrónicos estaban en mi bandeja de entrada de las últimas 2 semanas. Confirmaciones de proveedores dirigidas a mí como la titular del contrato. Los había revisado cuando llegaron. Ahora leí cada palabra. Titular del contrato de Meadow Creek Barn. Athena Sinclair. Depósito pagado $1,200. Saldo restante $14,800. Vencimiento dentro de los 5 días hábiles posteriores al evento. Southern Comfort Catering. Titular del contrato Athena Sinclair. Depósito pagado $900. Saldo restante $12,600. Vencimiento dentro de los 5 días hábiles posteriores al evento. Blue Bonnet Floral Design. Titular del contrato Athena Sinclair. Depósito pagado $800. Saldo restante $6,200. Whitaker Photography. Titular del contrato Athena Sinclair. Depósito pagado $600. Saldo restante $4,400. Desplacé por cada uno. Mi nombre, mi número de tarjeta, mi firma escaneada y adjunta en PDF. Cada contrato estructurado de la misma manera. Depósito por adelantado. Saldo a pagar después del evento. Depósitos totales ya pagados, $3,500. Perdidos. Saldo pendiente total, $38,000. Cerré el portátil, me quedé quieta. El granero probablemente estaba en medio de la recepción en ese momento. Se hacían brindis, Diane abrazaba a Brooke, Garrett hacía girar a su novia en la pista de baile. Los Calvel chocaban copas con sus nuevos parientes. Todo esto sucedía bajo contratos firmados por alguien a quien acababan de llamar prima. No hice ninguna llamada esa noche. No envié ningún correo electrónico. Simplemente me senté en la cama del hotel y dejé que los números se repitieran en mi cabeza. $38,000. Mi nombre, su fiesta. Mi teléfono sonó a las 9:47 esa noche. El identificador de llamadas decía tía Ruth Mercer, la hermana mayor de mi madre, de 62 años.
Directora de escuela jubilada. El tipo de mujer que dice exactamente lo que piensa y nunca se ha disculpado por ello. Diane la llamaba difícil. Todos los demás la llamaban honesta. Athena, ¿dónde estás? No te vi en la boda. Estuve allí, tía Ruth. Simplemente no entré. ¿Qué quieres decir con que no entraste? Le conté todo. La entrada bloqueada, el susurro, solo la familia, la palabra prima. La pregunta de Margaret Calvell, la respuesta de Diane. Silencio en la línea, uno largo. Pude escuchar a Ruth respirar lenta, deliberadamente. Como lo hace cuando está decidiendo exactamente qué tan enojada estar. Ella les dijo que no existes. La voz de Ruth era plana, controlada, como una olla a punto de hervir. Dijo que solo tiene una hija. Señor, ten piedad. Una pausa. Athena, escúchame. En la recepción de esta noche, tu madre se levantó durante el brindis y dijo. Y la cito, nuestra pequeña familia, Frank. Yo y nuestra Brooke. Así presentó a los Sinclair. Me senté allí y pensé que era extraño. Casi dije. Algo. Ojalá lo hubiera hecho. No es tu culpa, tía Ruth. No, no lo es. Es de Diane, y ella va a enterarse. Otra pausa. Más aguda ahora. Athena, esos contratos de proveedores, los de la boda, ¿bajo qué nombre están? ¿Mío? Todos. Todos. Ruth volvió a guardar silencio. Cuando habló, su voz había cambiado, todavía enojada, pero con un hilo de algo más duro debajo. Algo estratégico. Entonces escúchame. ¿Karine? Tu mamá le dijo a una habitación llena de gente que no existes. No le debes a esa habitación. Ni un céntimo. Domingo por la mañana. Me desperté con una notificación de Instagram. Brooke había publicado un carrusel de fotos de la boda, 14 imágenes. La primera era de ellas dos en el altar. Brooke de encaje, Garrett con un traje gris oscuro, el granero brillando dorado detrás de ellos. La segunda era el retrato familiar. Frank, Diane, Brooke, Garrett, Margaret y Richard Calvell. 6 personas, 2 familias unidas, una familia con una hija menos. El pie de foto, rodeada de todos los que importan, Calvell Forever. Lo leí 3 veces. Luego abrí mi correo electrónico. La factura del lugar había llegado durante la noche, automatizada, alegre. Con un pequeño logo de un granero en el encabezado. Gracias por elegir Meadow Creek Barn. Su saldo restante de $14.800 vence el jueves, 6 de marzo. Debajo, facturas del catering, la floristería, el fotógrafo. Todas con fecha del sábado por la noche, todas dirigidas a Athena Sinclair. Todas con plazos de 5 días. $38.000 a pagar el jueves. Miré la publicación de Instagram de nuevo. Todos los que importan. Luego miré las facturas. Algo cambió. No un chasquido, no una rabia repentina o una decisión dramática. Fue más silencioso que eso, como una cerradura girando. Como una puerta que había estado atascada durante años finalmente haciendo clic al abrirse. No estaba enojada, todavía no. La ira vendría después, en oleadas, en medio de la noche. En la ducha, durante reuniones en las que no podía concentrarme. En ese momento, en esa habitación de hotel un domingo por la mañana en Cedar Bluff, Tennessee. Sentí algo más simple. Claridad. Yo era la única persona que había pagado esta boda. Yo era la única persona que no estaba en esas fotos. Y yo era la única persona que recibía facturas por una fiesta de la que me habían echado. Algo tenía que ceder. Y no iba a ser yo. Esta vez no. Domingo por la tarde. Mi teléfono vibró con un mensaje de voz de Brooke. No era una llamada. Ella no intentó hablar conmigo. Simplemente dejó un mensaje como si estuviera marcando una tarea.
Pulsé reproducir. Hola. La boda fue increíble. Literalmente perfecta. El granero se veía increíble. Y la familia de Garrett fue muy dulce. De todos modos, siento que las cosas estuvieran un poco raras ayer. Mamá dijo que fue lo mejor. Y honestamente, creo que tenía razón. Hubiera sido mucho explicar. Pero solo quería decir gracias por ayudar con lo de los proveedores. En serio, eres la mejor. Hermana mayor. Quedemos pronto, ¿vale? Te quiero. Lo escuché 2 veces. Siento que las cosas estuvieran un poco raras. No lo siento, mamá te echó de la puerta. No debería haberte defendido. No tenía ni idea, habría luchado por ti. Mamá dijo que fue lo mejor. Bro, que sabía. Sabía antes de la boda. Sabía que Diane me iba a echar y lo aprobó. Probablemente ayudó a planearlo. Y luego esa última línea, eres la mejor hermana mayor. Solía encantarme escuchar eso. Me hacía sentir valorada, como si todos los sacrificios significaran algo. Pero sentada en esa habitación de hotel, con el rímel de ayer todavía ligeramente manchado en la funda de la almohada, lo escuché de otra manera. Me llama así cuando necesita algo, solo cuando necesita algo. No le devolví la llamada. No le envié un mensaje de texto. Puse mi teléfono boca abajo en la mesita de noche y miré al techo. Las facturas vencían el jueves. Mi familia acababa de decir a 120 personas que yo no existía. Y mi hermana me había dejado un mensaje de voz que decía, gracias por pagar. Tenía 4 días para decidir quién iba a ser. Domingo por la noche, Magnolia Inn. La pareja del concurso de al lado se había ido. El pasillo estaba en completo silencio. Me senté con las piernas cruzadas en la cama con mi portátil abierto y escribí en la barra de búsqueda. Soy legalmente responsable de los contratos de proveedores que firmé para el evento de otra persona. Las respuestas fueron consistentes. La persona cuyo nombre está en el contrato tiene la obligación legal. Pero la persona cuyo nombre está en el contrato también tiene la autoridad. Podía autorizar el pago. Podía denegarlo. Podía redirigir las facturas a la parte que recibió los servicios. Cogí mi teléfono y llamé a Meadow Creek Barn. Sonó 3 veces. Meadow Creek, soy Julie. Hola. Julie. Mi nombre es Athena Sinclair. Soy la titular del contrato para el evento Calvel Sinclair. Del pasado sábado. Oh, sí, señorita Sinclair. Hermoso evento. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito informarle que no autorizaré el pago final de este contrato. No estuve presente en el evento y solicito formalmente que el saldo pendiente se redirija a los anfitriones del evento. Una pausa. Oh, de acuerdo. Tendré que pasar esto a nuestro gerente, pero ¿puedo preguntar si hay una disputa? No hay disputa. Simplemente no autorizo el cargo. La factura debe ir a la familia Sinclair en Cedar Bluff. Julie tomó mi correo electrónico. Confirmó la solicitud y dijo que alguien haría un seguimiento el lunes por la mañana. Colgué y llamé al catering. El mismo guión, la misma voz tranquila, el mismo resultado, luego a la floristería. Luego al fotógrafo. 4 llamadas, 12 minutos en total. No grité. No amenacé. No expliqué por qué. Simplemente dije una palabra una y otra vez, educada y firmemente, no. Cuando terminé, cerré mi portátil. Me lavé los dientes y dormí toda la noche por primera vez en 2 días. Lunes por la mañana, cambié mi vuelo. En lugar de quedarme hasta el miércoles como había planeado. Reservé el primer asiento disponible de regreso a Londres. Un vuelo a las 6 de la mañana a través de Atlanta. Hice las maletas en 10 minutos.
Salí del Magnolia Inn antes del amanecer. La misma mujer de la recepción estaba de turno. Ella sonrió y preguntó, ¿qué tal la boda? Memorable, dije. El viaje a Nashville duró 2 horas. En el camino, pasé por Cedar Bluff una última vez. La calle principal estaba tranquila, solo el restaurante, la ferretería. La iglesia bautista donde me bauticé a los 12 años. Pasé por la casa donde crecí. La luz del porche todavía estaba encendida. Podía imaginar lo que estaba pasando dentro. Diane en la mesa de la cocina con café, todavía eufórica por la recepción. Frank leyendo el periódico. La casa llena de pastel de boda sobrante y tarjetas de felicitación. Mi nombre ni siquiera se mencionaba. Cuando tenía 10 años, Diane me dijo, Athena. Eres la hermana mayor. Tienes que ser fuerte para Brooke. Fui fuerte durante 24 años. Fui fuerte durante la enfermedad infantil de Brooke. El susto de la meningitis que transformó toda nuestra dinámica familiar. Fui fuerte durante cada crisis financiera, cada llamada sin respuesta. Cada día festivo que pasé sola en Londres, fingiendo que la diferencia horaria era la razón. No la distancia. Giré hacia la autopista y no miré hacia atrás. 18 horas después, aterricé en Heathrow. Cielo gris, llovizna, el clima más hermoso que jamás había visto. Encendí mi teléfono en la sala de llegadas. Ni llamadas perdidas, ni mensajes de texto. Nadie en Cedar Bluff había notado que me había ido o se había preocupado lo suficiente como para preguntar, pero pronto lo notarían. Los proveedores empezarían a llamar el martes. Las facturas llegarían el miércoles, y entonces mi teléfono sonaría. Estaba segura de eso. Martes, 3 de la tarde hora de Londres, 9 de la mañana Tennessee. Sonó mi teléfono. Mamá en la pantalla. Lo dejé sonar 3 veces, luego respondí. Hola, cariño. Dulce, ligero. La voz que usa cuando quiere algo. ¿Qué tal tu vuelo de vuelta? Bien, bien, bien. Escucha. Acabo de recibir la llamada más extraña del lugar. Dijeron que retiraste tu autorización de pago. La factura es de $38.000. ¿Cómo manejamos esto? No lo manejamos, mamá. Tú lo manejas. Un instante de silencio. Disculpa. Retiré mi autorización porque no soy responsable de un evento al que no fui invitada. Athena, no seas dramática. Sabes, esto fue solo un malentendido. Podemos hablar de ello. Le dijiste a Margaret Caldwell que yo era una pariente lejana. Le dijiste que solo tienes una hija. Eso no es un malentendido, mamá. Eso es una elección. Un silencio más largo ahora. Pude oír cómo cambiaba su respiración, la dulzura evaporándose. Después de todo lo que he hecho por ti, dijo, así me lo pagas. Tú me criaste. Estoy agradecida por eso. Pero también te paraste frente a tu hija y le dijiste a un extraño que no existe. Esas dos cosas pueden ser ciertas. Estás exagerando. $38.000. Esa es la proporción. Tu padre está estresado. Su presión arterial. Si algo le pasa. Eso es tu culpa. Papá se quedó allí y no dijo nada. Él también tomó su decisión. Silencio. Pude oírla tragar. Dijiste que no era familia, dije. Así que la factura de la familia es responsabilidad de la familia. La línea se cortó. Ella colgó. Sin despedida, sin discusión, solo un clic y silencio. Dejé mi teléfono en la encimera de la cocina y lo miré fijamente. Mis manos estaban firmes. Mi ritmo cardíaco era normal. Y el apartamento estaba en silencio. Realmente en silencio por primera vez en meses. Volvió a llamar 40 minutos después. Tono diferente esta vez.
Sin cariño, sin dulzura. A toda máquina. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Sí. El lugar me está llamando. El catering me está llamando. Estoy recibiendo facturas reenviadas a mí. Correo electrónico con tu nombre tachado y el mío escrito. ¿Sabes lo humillante que es eso? Me imagino que es tan humillante como ser llamada prima en la boda de tu propia hermana. Eso no es lo mismo. Tienes razón. Lo tuyo cuesta $38.000. Te crié. Te alimenté. Te llevé a la escuela todos los días durante 12 años. ¿Y ahora? Por un pequeño malentendido, vas a llevar a la bancarrota a tu propia familia. No fue un malentendido. Bien. Bien. Atena, ¿Quieres jugar a esto? se lo contaré a todos. Le diré a todo el pueblo qué clase de hija abandona a su familia por dinero. Adelante. Prefiero ser la hija de la que hablas mal que la hija que finges que no existe. Eso la detuvo. La oí inspirar. Un respiro brusco e involuntario, como si hubiera entrado en agua fría. No lo dices en serio, dijo. Más bajo ahora. Sí, lo digo. Otra larga pausa. Luego, el arma final. La que siempre guarda en reserva. Tu padre podría sufrir un ataque al corazón por esto. Si termina en el hospital. Esa sangre estará en tus manos. Ahí estaba. La carta de triunfo. La salud de papá. La granada de culpa. Me la había lanzado cuando me mudé a Londres. Cuando me salté el día de Acción de Gracias, cuando dejé de enviar dinero sin que me lo pidieran. La salud de papá es asunto suyo y de su médico, dije. No mío y de mi tarjeta de crédito. Colgó de nuevo. Esta vez, no me quedé mirando el teléfono. Puse la tetera y me hice una taza de té. Para el miércoles, Diane había activado lo que yo llamo el árbol telefónico familiar. Cada rama, cada ramita. Brooke llamó primero, llorando. El tipo de llanto grande, desordenado y teatral que ha perfeccionado desde la infancia. Atena, por favor. Garrett y yo acabamos de casarnos. No tenemos $38.000. Si no pagas, tendremos que hacerlo. Estamos empezando nuestras vidas juntos, y tú lo estás arruinando. Brooke, ¿sabías que mamá les dijo a los Calvel que yo no existía? Un sorbido. Una pausa. Quiero decir, ella dijo que sería más fácil así con los Calvel, ya sabes. Son tradicionales y tener una hija en el extranjero que no está casada y más fácil. No fue personal. Simplemente era más sencillo. Lo sabías antes de la boda. No pensé que realmente te rechazarían, pero no los detuviste. Silencio. Más sorbidos. Entonces, ¿podemos por favor concentrarnos en la factura? Los padres de Garrett están haciendo preguntas. Entonces quizás es hora de que alguien les dé respuestas honestas. Ella colgó. Frank llamó esa tarde. Mi padre casi nunca llama. Envía correos electrónicos de vez en cuando. Mensajes cortos y fácticos sobre el clima o los resultados de fútbol. Escuchar su voz por teléfono se sintió extraño. Como levantar una herramienta vieja que habías olvidado que poseías. Atena, tu madre está muy molesta. Lo sé. ¿Puedes ser flexible en esto por la familia? Papá, ¿sabías que le dijo a la gente que no soy tu hija? Una larga exhalación. El sonido de un hombre que pasó 35 años eligiendo el camino de menor resistencia. Eso no es exactamente lo que pasó. ¿Estuviste allí cuando me llamó pariente lejana justo delante de mí? Nada. Luego, muy suavemente, un clic. Colgó. Todos y cada uno de ellos colgaron cuando las preguntas se volvieron reales. Empecé a ver un patrón, y se parecía mucho a una familia que prefería el silencio a la verdad. La tía Ruth no esperó permiso.
Nunca lo ha hecho. Jueves por la mañana, el mismo día en que vencían las facturas de los proveedores. Ruth cogió su teléfono y llamó directamente a Margaret Calvell. Obtuvo el número del programa de la boda que había guardado en su bolso. Pura Ruth. No estuve en la llamada. Ruth me lo contó después, y no escatimó detalles. Margaret. Mi nombre es Ruth Mercer. Soy la hermana mayor de Diane Sinclair. Nos conocimos brevemente en la recepción. Oh, sí, Ruth. Encantada de saber de ti. Llamo porque hay algo que tienes que saber. Diane tiene 2 hijas, no una. 2. La mayor es Athena. Tiene 34 años, vive en Londres. Trabaja en tecnología. Ella es quien firmó todos los contratos de proveedores para esa boda. Cada uno de ellos. Y el sábado, Diane la detuvo en la puerta y le dijo que se fuera. Ruth dijo que el silencio al otro lado de la línea de Margaret duró unos 10 segundos. Perdón. Dijo Margaret. La mujer que Diane presentó como una pariente lejana. Esa era su hija primogénita. Athena voló 18 horas para estar allí. Pagó el depósito de su propio bolsillo. Y Diane la rechazó porque le había estado diciendo a su familia que los Sinclair solo tenían un hijo. La voz de Margaret se volvió fría, delgada. El tipo de frialdad que proviene de una mujer que se enorgullece de saber exactamente con quién está haciendo negocios. ¿Por qué haría Diane eso? Tendrías que preguntarle a ella. Pero puedo decirte esto, esa chica voló 18 horas. Firmó cada cheque y fue rechazada como una extraña en la puerta. Y aún así no armó un escándalo. Eso es más gracia de la que mi hermana merece. Ruth dijo que Margaret le dio las gracias, dijo que necesitaba hacer algunas llamadas y colgó. La mecha estaba encendida, y Cedar Bluff era un pueblo muy pequeño. No le pedí a la tía Ruth que hiciera esa llamada, pero cuando me dijo que lo había hecho, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Me sentí vista. Por primera vez, alguien de mi familia dijo en voz alta, lo que te pasó estuvo mal. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez alguien ha sido esa persona para ti? ¿La que rompió el silencio cuando nadie más lo hizo? ¿O sigues esperando? Dímelo en los comentarios y suscríbete si quieres saber cómo termina esto. Volviendo a la historia. Jueves por la tarde. Me senté en mi escritorio en mi apartamento de Londres con una taza de Earl Grey recién hecha y cerré sistemáticamente todas las cuentas abiertas. Envié un correo electrónico a cada proveedor. Meadow Creek Barn, Southern Camphor Catering, Bluebonnet Floral, Whitaker Photography. El mensaje era idéntico para los 4. Escrito con la precisión de alguien que escribe documentación técnica para ganarse la vida. Estimado, nombre del proveedor, este correo electrónico sirve como notificación formal de que yo, Athena Sinclair, la titular del contrato firmante, no autorizo ningún cargo adicional a mi tarjeta de crédito registrada. Solicito formalmente que todas las facturas pendientes se redirijan a los organizadores del evento. La familia Sinclair de Cedar Bluff, Tennessee. Por favor, confirme la recepción de esta notificación. Saludos cordiales, Athena Sinclair. 4 correos electrónicos, 4 confirmaciones en menos de una hora. Los proveedores fueron educados, profesionales y claramente no sorprendidos. Julie de Meadow Creek incluso respondió. Entendido, señorita Sinclair. Hemos actualizado nuestros registros. Luego llamé a mi banco. Cancelé la tarjeta vinculada a los contratos. Pedí una de reemplazo con un número nuevo. Los $38,000 en cargos pendientes ahora se dirigirían directamente a las personas que habían organizado la fiesta. Los depósitos, $3,500, se habían ido. Pagados hace meses, no reembolsables. Lo acepté.
Combinado con mis gastos de viaje, los vuelos, el hotel, el regalo, había gastado $6.300. Me quedé con ese número, $6.300. El precio de aprender que nunca sería suficiente para ellos, que ninguna cantidad de firmas, pagos, vuelos o apariciones me ganarían un asiento en una mesa que habían construido sin una silla para mí. $6.300. Honestamente, fue una ganga. Cerré mi portátil, enjuagué mi taza y salí a caminar por el Támesis. El río estaba gris, el aire era cortante. Y sentí por primera vez en años que no le debía nada a nadie. Viernes por la mañana. Una última cosa. Abrí un nuevo correo electrónico. Destinatarios: Diane Sinclair, Frank Sinclair, Brooke Caldwell. Lo redacté una vez, lo borré. Lo redacté de nuevo. Demasiado emocional. Borrado. Tercer intento. Limpio, directo, sin adjetivos innecesarios. Diane, Frank y Brooke. He retirado formalmente mi autorización de pago de todos los contratos de proveedores asociados con la boda de Brooke. El saldo pendiente de $38.000 se les ha redirigido a ustedes como anfitriones del evento. No discutiré esto más a fondo. Le deseo a Brooke y Garrett un matrimonio maravilloso. En el futuro, por favor, no me contacten con respecto a asuntos financieros. Si alguno de ustedes quiere una relación conmigo, comienza con honestidad, no con facturas. Lo leí 4 veces, busqué errores tipográficos, verifiqué el tono. Me aseguré de que no hubiera nada que pudiera considerarse mezquino, vengativo o cruel. No lo había. Era un límite, limpio como una línea en un mapa. Le di a enviar. Luego cerré el portátil, puse la tetera y me quedé junto a la ventana. Mi apartamento da a un pequeño patio con un plátano que deja caer sus hojas sobre la bicicleta del vecino. No es mucho, pero es mío. Pago el alquiler. Elegí las cortinas. Nadie aquí me ha dicho nunca que no pertenezco. Durante meses, quizás años, había estado cargando un peso que no podía nombrar. El cálculo constante: ¿estoy haciendo lo suficiente? ¿Estoy dando lo suficiente? Si envío más dinero, llamo más a menudo, vuelo a casa una vez más, ¿finalmente me verán? De pie en esa cocina sosteniendo una taza de té que hice para mí en un apartamento que gané con un trabajo del que estoy orgullosa, sentí que el peso se levantaba. No escribí ese correo electrónico para herirlos. Lo escribí para dejar de herirme a mí misma. La tía Ruth me mantuvo al día. Dijo que trató de no disfrutarlo, pero es una pésima mentirosa. Margaret Caldwell llamó a Diane la misma tarde que Ruth le soltó la verdad. La conversación, relatada a Ruth por una amiga mutua que casualmente estaba en casa de Margaret cuando se hizo la llamada, transcurrió como era de esperar. «¿Nos mentiste, Diane?» La voz de Margaret era firme, no alta. «Los Caldwell no gritan. Nos dijiste que tenías una hija. Damos la bienvenida a tu familia a la nuestra basándonos en la confianza. Esa confianza está rota». Diane intentó explicarse. Era un asunto familiar privado. Athena y yo hemos estado distanciadas. ¿Distanciadas? Ruth dice. Tu hija firmó cada contrato para esta boda. Eso no es estar distanciada. Eso es ser explotada. Margaret le dijo a Diane que los Caldwell no cubrirían los $38.000. Eso es entre tú y tus proveedores. Nosotros no firmamos esos contratos, aparentemente. Tampoco tú. Garrett confrontó a Brooke esa noche. Ruth obtuvo esta parte del primo de Garrett, quien la escuchó a través del chismorreo Caldwell porque Cedar Bluff tiene exactamente un chismorreo y todos están en él. ¿Tienes una hermana? Garrett dijo, ¿una hermana de verdad y ella pagó toda nuestra boda y tu madre la echó? Brooke lloró.
Es complicado, cariño. No es complicado. Brooke. Es una mentira. Tu familia le mintió a mi familia el día de nuestra boda. La primera pelea real de los recién casados ocurrió 4 días después del matrimonio por una hermana, cuya existencia el novio desconocía, y una factura que ninguno de los dos podía pagar. Brooke y Garrett terminarían sacando un préstamo personal por los $38,000. Los Calvel ayudaron a consignar, no por generosidad, sino porque su nombre estaba en el evento y no querían que los proveedores los persiguieran. La boda de cuento de hadas ahora tenía un pago mensual adjunto. Cedar Bluff es el tipo de pueblo donde todos conocen tus asuntos para el martes y tienen una opinión al respecto para el miércoles. Para la semana siguiente, la historia había llegado a la iglesia bautista, al restaurante de Main Street, a la red de la Asociación de Padres y Maestros, y a la sala de espera del concesionario de automóviles. Los detalles cambiaron ligeramente con cada recuento, como siempre lo hacen. Pero el núcleo siguió siendo el mismo. Diane Sinclair ocultó a su hija mayor, la rechazó en la boda y luego le envió la factura. Beth Henderson, la vecina de Diane durante 19 años. La detuvo en el estacionamiento de la iglesia después del servicio dominical. Diane, no tenía ni idea de que tenías 2 hijas. ¿Por qué nunca he conocido a tu hija mayor? Diane probó el guión que había estado ensayando. Athena vive en el extranjero. No estamos tan unidas como me gustaría. Es un tema doloroso. Beba sintió lentamente. Ruth lo cuenta un poco diferente. Diane dejó de asistir a esa iglesia. Se cambió a la metodista a 2 pueblos de distancia donde nadie conocía a los Sinclair por su nombre. Frank se volvió más silencioso de lo habitual, lo cual es decir mucho. Dejó de ir a la ferretería los sábados, dejó de sentarse en el porche por las noches. Las pocas personas que lo vieron dijeron que parecía un hombre cargando algo que no podía soltar. Diane culpó a Ruth. La llamó una mañana, con la voz temblorosa. Destruiste a mi familia. La respuesta de Ruth, como me dijo más tarde, fue breve. No te expuse, Diane. Simplemente dejé de encubrirte. Diane colgó. Añadió a Ruth a la lista de miembros de la familia con los que no se hablaba. Esa lista crecía. Y lo que Diane había pasado años construyendo. La imagen de una madre devota con una familia pequeña y perfecta, se estaba desmoronando. No porque alguien lo atacara. Se desmoronó porque alguien finalmente dijo la verdad. 2 semanas después de la boda, un mensaje de texto de Brooke, largo y divagante. Casi podía oírla llorar mientras lo escribía. Athena. Lo siento mucho por todo. Todo se salió de control. No sabía que mamá iba a decir esas cosas a los Calvé. Te juro que Garrett está furioso conmigo. Sus padres apenas me miran. Los pagos del préstamo empiezan el mes que viene y ya estamos atrasados con el depósito del apartamento. Sé que es mucho pedir, pero podrías tal vez cubrir parte del saldo. ¿Incluso la mitad? Te lo devolveré. Te lo prometo. Eres mi hermana y te quiero y solo necesito ayuda. Ahora mismo. Lo leí sentada en mi escritorio durante la pausa del almuerzo. Lo leí de nuevo. Luego una tercera vez buscando algo específico. Una disculpa por haberme echado. Un reconocimiento de que ella lo sabía y no lo impidió. Una sola frase que dijera, lo que te pasó en la puerta estuvo mal. No estaba allí. Todo el mensaje trataba sobre los problemas de Brooke. La ira de Garrett, el préstamo, el apartamento, la frialdad de los Calvel. Mi dolor no se mencionaba ni una vez. Era una actualización de crisis disfrazada de disculpa. Se disculpó por el desorden, no por la herida. Hay una diferencia. Escribí mi respuesta con cuidado. Brooke, siento mucho que estés lidiando con esto. De verdad lo siento. Pero no puedo ayudarte financieramente.
El límite que he establecido no es por dinero. Es por ser tratada como familia. Familia de verdad. No del tipo que se borra cuando es inconveniente. Cuando estés lista para hablar de eso y no de facturas, aquí estoy. Le di a enviar, puse mi teléfono en el cajón de mi escritorio y volví al trabajo. Ella no respondió. Ni ese día. Ni esa semana. No me sorprendió. Nunca supo qué hacer conmigo cuando no le estaba dando algo. Un mes después de la boda, un correo electrónico de Frank. Mi padre no suele usar el correo electrónico. Llama de vez en cuando, y cuando lo hace, habla del clima o de la línea defensiva de los Titans. Nunca en mis 34 años de vida me ha escrito nada más largo que una tarjeta de cumpleaños. Así que, cuando vi su nombre en mi bandeja de entrada con el asunto de papá, me senté en mi silla. ¿Atena? Sé que debería haber dicho algo ese día en el granero. No lo hice. Me quedé allí como un poste. Mientras tu madre se encargaba. Y no abrí la boca. No tengo una buena razón. Fui un cobarde. Esa es la verdad. Tu madre y yo estamos trabajando en la factura con los proveedores. No necesitamos tu dinero. Te escribo porque quería que supieras. Lo siento. Debería haberte acompañado adentro. Cargué con eso. Papá. Lo leí 5 veces. Lo leí en mi escritorio. En el metro de camino a casa y una vez más sentada en mi sofá con las luces apagadas. No fue perfecto. No arregló nada. No confrontó a Diane. No exigió que se disculpara. No explicó por qué había pasado décadas eligiendo la paz por encima de su propia hija. Pero fue honesto. Y fue lo primero honesto que alguien de mi familia me había dicho desde que esto empezó. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo. Una semana después, le escribí. Papá. Gracias. Eso significa más de lo que sabes. No estoy lista para volver a casa o para fingir que todo está bien, pero leí tu correo electrónico y seguiré leyéndolo. Corto, cuidadoso, dejando la puerta abierta exactamente 1 pulgada. No lo suficientemente abierta para que se pudiera pasar, pero no cerrada. Él no respondió. No lo esperaba, pero él lo había dicho, y yo lo había oído. Han pasado 6 meses desde aquel sábado en Meadow Creek Barn. Me ascendieron. Ingeniera de software senior en la empresa de tecnología financiera en la que llevo 4 años. Mi jefa citó mi liderazgo bajo presión en la evaluación. Ella no sabía ni la mitad. Empecé a ir a terapia, no por la boda, sino por los 34 años anteriores. Hemos estado desempacando algo que ella llama sobre responsabilidad funcional. La creencia de que si me desempeño lo suficientemente bien, sacrifico lo suficiente. Cargo lo suficiente, las personas que amo finalmente me verán. Es el motor que impulsó cada cheque que escribí, cada vuelo que reservé. Cada vez que dije bien cuando quería decir esto duele. Hago videollamadas con la tía Ruth cada 2 domingos. Ella prepara café, yo preparo té, y hablamos durante 1 hora sobre todo y sobre nada. Ella me mantiene al tanto de Cedar Bluff. No para chismear, sino para que no me tomen por sorpresa. Diane y Frank han pagado $12,000 de los $38,000. Utilizaron una parte de sus ahorros para la jubilación. El resto está en el préstamo que Brooke y Garrett obtuvieron. Los pagos mensuales son una fuente de tensión en el hogar Calvel Sinclair. Los padres de Garrett son amables pero distantes. Margaret todavía no ha perdonado a Diane. Brooke y Garrett siguen casados. Ruth dice que están en terapia. Dice que Garrett es un hombre decente que lo está intentando. Pero los cimientos se agrietaron el primer día, y las grietas así no se sellan fácilmente. Diane no me ha llamado, no me ha enviado un correo electrónico, ni siquiera un mensaje de texto.
Ruth dice que se refiere a la situación como la rabieta de Atena. Supongo que eso es más fácil que llamarlo por su nombre. No odio a mi madre. He pasado muchas horas de terapia asegurándome de eso. Pero he dejado de fingir que su versión del amor no dolía. Dolía. Y fingir lo contrario me estaba matando lentamente, un contrato firmado a la vez. No te estoy contando esta historia para que odies a mi madre. Ella tiene defectos. Tiene miedo. Construyó una imagen de una familia perfecta porque la real le parecía insuficiente. Y en algún momento, me convertí en la pieza que no encajaba en el marco. Eso no es una excusa. Es simplemente lo que pasó. Y creo que parte de crecer es aceptar que las personas que te criaron también son solo personas. Tropezando con sus propios miedos y fracasos. Pero te estoy contando esta historia porque tal vez estás viviendo una versión de ella. Tal vez eres tú quien vuela 18 horas, literal o metafóricamente. Para presentarte ante personas que no te abrirán la puerta. Tal vez eres tú quien firma los contratos, cubre los costos. Absorbe el silencio y lo llama amor porque no sabes cómo más llamarlo. Yo hice eso durante mucho tiempo. Lo llamé deber. Lo llamé familia. Lo llamé ser la persona más madura. Y cada vez que escribía un cheque o tragaba un insulto o fingía que la silla vacía en la mesa no me molestaba, perdía un pedacito de mí misma. Un límite no es un castigo. No es venganza. No es un arma. Un límite es el momento en que dices, valgo más que esto. Y luego actúas en consecuencia. $38.000. Eso es lo que costó mi libertad. Y no me arrepiento de un solo centavo que no pagué. Si eres tú quien siempre paga, emocional, financiera, espiritualmente. Por un asiento en una mesa que nunca fue construida para ti. Tal vez sea hora de construir tu propia mesa y sentarte a la cabecera. No perdí a mi familia ese día en Meadow Creek Barn. Me encontré a mí misma y, sinceramente, valió la pena la espera. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Significa mucho. Quiero preguntarte, si fueras yo, ¿habrías pagado los $38.000 o habrías puesto un límite? Escribe pagar o límite en los comentarios. Estaré leyendo cada uno. Si esta historia te ha tocado algo real, dale me gusta y suscríbete. Comparto historias como esta cada semana sobre la familia, sobre los límites. Sobre encontrar tu voz cuando las personas más cercanas a ti intentan silenciarla. Y si quieres más, mira la descripción para otra historia con la que creo que te conectarás. Te veré en la próxima.